Hola amigos del canal, espero que esté todo yendo bien. Vamos a hacer un vídeo hoy explicativo sobre el tema del cobre en los cultivos de aguacate, pero más que del cobre, lo que yo utilizo, porque según me he estado informando, tiene menos fitotoxicidad en, en las plantas y porque tenemos que tener un poquito de cuidado con el tema este de la aplicación de cobre, pero es que es muy recomendable y nada, lo que iba diciendo, que yo más que cobre solo, lo que utilizo es el caldo bordelés, que ahora vamos a ver el que yo utilizo, va a aparecer la marca comercial y todo, pero nadie me patrocina ni nada de eso, pero aquí lo que estamos es para ayudarnos y para aprender. Lo mismo que agradezco que me dejen comentarios también. Yo también me considero que estoy en el aprendizaje. Si hay personas que quieran ayudar o cualquier cosa, pueden dejar comentarios y pueden dejar algunos productos, alguna cosa que recomienden también. Y, y nada, decir que el cobre es muy beneficioso en el cultivo de aguacate porque tenemos que darnos cuenta que el cultivo de aguacate es muy propenso al tema de los hongos, sobre todo hongos de raíz, pero bueno, también hongos en el tallo, cuando hacemos las podas, y sobre todo el tema este del caldo bordelés, no tan solo, el caldo bordelés es, primero decir que en qué consiste el caldo bordelés. El caldo bordelés es una mezcla de cobre con cal. Sabemos que la cal también es muy buena también para el fungicida, también para el tema de hongos y tal. El cobre es más potente. Aquí estamos viendo las hojas con manchas de cobre porque lo hice una fumigación hace menos de una semana. Entonces ahí se pueden apreciar las manchas de cobre. Se ven las manchitas azules en esta planta de aguacate. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, Decir que es una mezcla de cobre y cal. Ahora vamos a ver el producto comercial en un minuto del que yo suelo utilizar. Viene en forma de polvo. ¿Qué podemos curar con las aplicaciones de caldo bordelés? Es muy recomendable, como estaba diciendo, es muy recomendable en el cultivo de aguacate porque el cultivo de aguacate tiene mucha tendencia a tener hongos. Entonces todos estos hongos de la madera, lo que son... y no tan solo hongos, ¿veis? Aquí se ve la hoja un poco azulada con manchitas azules y es por la aplicación de este producto. Vienen unos polvos azules, ahora lo vamos a ver. No tan solo, decir que no tan solo es para el tema de los hongos, también es para las bacterias. Eh, Cura roya, cura actranosis, creo que lo dije bien. Todos los hongos de la madera, hongo que te pueda dar en la hoja, todas estas enfermedades. Acordémonos de que eso es un fungicida bactericida. O sea, mata hongos y bacterias. Todo esto, como todos estos problemas de roya, transnosis que hay mucho en el aguacate, pues con aplicaciones de caldo bordelés lo podéis curar. ¿Qué es lo que pasa? Antes de nada, ¿qué es lo que pasa? Antes de ver el producto, que tenemos que tener precaución con el tema del cobre o del caldo bordelés, porque no podemos hacer muchas aplicaciones al año. Yo recomiendo hacer unas 2 3 aplicaciones al año y en las proporciones que pone el fabricante. Otro día quizás hagamos un vídeo de las proporciones. ¿Veis? Aquí se aprecia bien la hoja como está manchada. Pues pues tenemos que darnos cuenta de esta. No es conveniente hacer más de eso, sí, no más de 3 aplicaciones al año porque puede causar fitotoxicidad en la planta, o sea, que le da un exceso de cobre a la planta y entonces, porque claro, el cobre es un micronutriente, pero en dosis muy alta pues es tóxico para la planta, entonces no es recomendable hacer más de 2 3 aplicaciones al año. Yo suelo utilizarlo en forma de cuando el aguacate ya se terminó la floración, que el aguacate tiene un tamaño, digamos, un tamaño de aceituna grande, un tamaño de aceituna para lo que es el tema de roya, trips, también no creo que les guste mucho este tema. Se suele utilizar más, creo, el sulfocálcico, que es otra mezcla, que vamos a hablar de ella en un futuro, o azufre, como azufre. Eh, pero claro, no tampoco creo que le guste mucho. Aquí estamos viendo lo que es el producto. Estamos viendo lo que es el producto y viene así, en una forma de polvo, que ese polvo lo que viene a hacer es cobre con cal.
y es un producto, también decir que es un producto ecológico, que está permitido en la agricultura ecológica y que no es muy tóxico. O sea, hay que tener cuidado porque es tóxico para los organismos de agua, pero para nosotros no es muy tóxico. A ver, hay que aplicarlo con precaución, con mascarilla. Hay que aplicarlo con mascarilla. No podemos estar tampoco respirando esto con mascarilla. Y si tenemos un mono de estos de sulfatar, mejor, para que no nos esté cayendo tampoco en la piel. Pero decir que es mucho más amigable con el medio ambiente y con nosotros que cualquier veneno. Repito, está permitido por la agricultura ecológica. Y aquí estamos viendo, ahí lo dice, ahí arriba si podéis leer, dice que es un fungicida, bactericida. Si ahora no aprecio bien, pero si podéis pausar el vídeo y lo veis ahí lo que pone, un fungicida, bactericida para todos estos temas de roya, transnosis, todo esto. Y también decir que una planta baja en este micronutriente o microelemento, como es el cobre, tener una planta de aguacate baja en cobre, baja, no estoy diciendo que haya que tener un exceso, porque un exceso es muy perjudicial, porque es un elemento tóxico, bastante tóxico. Pero si ustedes hacéis las analíticas de hoja, los análisis de hoja, análisis foliar, que como dije en otros vídeos, es bastante recomendable hacer la analítica de hoja una vez al año. Si ustedes en vuestra analítica de hoja veis que, como es mi caso, por ejemplo, como es mi caso, que tenía a ver cómo sale este año, que tenía el cobre, una deficiencia de cobre, pues hay que aplicar alguna vez más este producto. Con este producto, como digo, haciendo 2-3 aplicaciones al año, tampoco os recomiendo hacer más porque puede dar un exceso. Ya tenéis y utilizando los microelementos, que son los que te vienen el boro, zinc, manganeso, molibdeno, cobre, tenéis las necesidades de cobre de la planta, la tenéis cubierta. Lo que estaba diciendo, que una deficiencia de cobre en las plantas, también la planta de aguacate tiene más tendencia a lo que es a que le dé los hongos. Tiene más tendencia a que le caiga hongo, y como puede ser también la fitóctora, como puede ser hongo de raíz, porque la planta, quieras o no, el cobre también, tener los niveles de cobre adecuados en la planta, pues está la planta más resistente a las enfermedades fúngicas, a las enfermedades de hongo. Entonces, recomiendo bastante este producto. Quería que lo conocierais. Y nada, más que nada, quedaos con eso, que es un bactericida, fungicida. Estamos viendo aquí otra vez la hoja, cómo queda en la aplicación. También hay que tener un poco de cuidado porque si pues eso, un material que se queda un poco de tiempo en la hoja. Por eso la recomendación es de aplicar 2-3 veces al año, porque con eso ya cubrís todas las necesidades de la planta y queda durante un par de meses, queda la planta inoculada de los hongos. Daos cuenta que esto forma una barrera protectora en la hoja y en los tallos. Si lo aplicáis, intentarle dar también un poco a los tallos, para si habéis hecho. Es muy recomendable utilizarlo después de hacer podas, después de haber cosechado el aguacate. Yo lo he estado utilizando así las 2 veces al año, 2-3. Voy a hacer una aplicación más porque el año pasado me dio deficiencia, entonces todavía estaba un poco bajo. Claro, este producto también yo lo llevo utilizando unos 2 años. Como digo, he estado aprendiendo en el camino y todavía seguimos aprendiendo sobre el cultivo y sobre productos. Pero bueno, espero que les estén sirviendo los vídeos para la gente que esté empezando. Espero vuestro apoyo suscribiendo, dar a la campanita y compartir los vídeos también con gente que le pueda interesar. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Recordar que es un excelente fungicida, bactericida, y que debéis aplicarlo unas 2-3 veces al año. En el periodo de, como dije, yo lo utilizo en periodos cuando va a entrar las lluvias, porque sabemos que las lluvias, pues, la humedad y eso atrae mucho a los hongos. Y nada, periodo de lluvia, y cuando el aguacate ya se terminó la floración, que el aguacate está formado de aceituna,
me gusta también darle una pasada en ese momento para proteger a lo que son los frutos de bacterias, atracnosis, roya y todas estas enfermedades. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.